Para ejercer un efecto antihipertensor y vasodilatador, no siempre hay que dirigirse a la central cardíaca, sino que también podemos disminuir la presión arterial alterando la función vascular. Aquí es donde entra el fármaco de la hidralazina, una sustancia que actualmente está en desuso, pero que su mecanismo de acción lo convierte en un fármaco ideal en las hipertensiones arteriales que se pueden regular mediante una interacción con el sistema vascular y muy especialmente dentro de los ámbitos ginecológicos. La hidralazina es un fármaco que pertenece a la familia de los antihipertensivos, es decir, vasodilatadores periféricos. La hidralazina pertenece a una familia conocida como las eftalazinas, donde ella es la única que prevalece con un potente efecto vasodilatador. Y también la hidralazina fue uno de los primeros antihipertensivos de tipo orales, que poco a poco se ha ido retirando debido a la gran aparición de efectos adversos. Y actualmente se encuentra en desuso, pero todavía se puede ver en algunos ámbitos hospitalarios, como por ejemplo en las áreas de ginecología y obstetricia. La hidralazina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Hidrapres. Y aquí encontramos la estructura y conformación química de la hidralazina, donde vemos el núcleo principal de toda sustancia de tipo ftalacina, donde a la cual se le ha añadido dos grupos amino. A pesar de que está en desuso, la hidralazina está indicada en el tratamiento de ciertas afecciones de tipo hipertensoras. Es decir, se puede utilizar la hidralazina en los propios cuadros de hipertensión arterial y crisis hipertensivas, en la mejoría de algunas patologías cardíacas, como por ejemplo en la insuficiencia cardíaca, también de tipo congestiva, y en dos patologías de tipo ginecológicas obstétricas, tanto en la eclampsia como en la preeclampsia, ya que como veremos más adelante, el mecanismo de acción de la hidralazina se centra a nivel vascular, no a nivel cardíaco. Debido al marcado mecanismo de acción que tiene la hidralazina, esta está contraindicada en cualquier situación que afecte directamente o que haya una cronicidad al sistema vascular, especialmente al de tipo arterial. Por lo cual, la hidralazina no la podremos utilizar en los propios cuadros de alergia a la hidralazina, en situaciones de taquicardia y taquifilaxia, así como en coronopatías. Tampoco la utilizaremos en porfirias y en los cuadros patológicos de lupus eritematoso, ya que la hidralazina, sus efectos adversos suelen desencadenar un cuadro de lupus, aunque sea de manera rara. Y tampoco lo utilizaremos en los propios aneurismas o cuando se sospecha que pueda haber una disección arterial. Y deberemos de tener en cuenta ciertas precauciones con la hidralazina. Por ejemplo, en cuadros de insuficiencia renal, cardíaca o hepática. También mucho cuidado en ciertas cardiopatías, incluso también en la propia insuficiencia cardíaca, en la cual estaría indicada. Al ser un potente vasodilatador,
deberemos de tener en cuenta las situaciones de anestesia en áreas quirúrgicas, no bajar más la tensión de lo que ya está. Y por supuesto en pacientes frágiles, como por ejemplo en la tercera edad. Siempre debemos de cuidar y respetar a nuestros mayores. Si ya de por sí el paciente tiene un cuadro de hipotensión, no le administraremos la hidralazina. Y en el caso de hacerlo, siempre tenerlo bajo estrecha vigilancia. Y si el paciente tiene cuadros de vasculopatías o incluso de afecciones de úlceras vasculares, deberemos de tener en cuenta la administración de hidralazina, que puede agravar el cuadro dermatológico o ulceroso vascular. Y por último, si el paciente presenta afecciones cardíacas importantes, como por ejemplo anginas de pecho, infartos agudos de miocardio o la génesis de arritmias, es decir, arritmogenias, deberemos de tener mucha precaución con la administración de la hidralazina, ya que puede haber alteraciones cardíacas que puedan haberse debido a una situación alterada de tipo vascular. El mecanismo de acción de la hidralazina y en general de las sustancias derivadas de la molécula de la ftalacina se encamina hacia la acción de una relajación muscular lisa vascular. Es decir, la hidralazina interactúa con el músculo liso de la pared vascular, especialmente de las arterias y de las arteriolas. ¿Qué conlleva la relajación muscular lisa vascular? Una disminución de la tensión arterial diastólica y una disminución de la resistencia vascular periférica. De ahí el potente efecto vasodilatador que tiene la hidralazina. Y a nivel cardíaco se consiguen ciertos efectos beneficiosos, como por ejemplo, hay un aumento de la frecuencia cardíaca, al igual que del gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque hay una limitación del traspaso de los iones calcio entre las células cardíacas. Y también hay un aumento del flujo sanguíneo de tipo renal y cerebral, debido a que se aumenta el sistema de la conocida hormona renina. La vía de administración más usual de la hidralazina suele ser la vía parenteral, tanto de tipo intravenosa periférica como central y también de tipo intramuscular, aunque esta última no se recomienda demasiado. Y también podemos utilizar la vía enteral, pero poco a poco se ha ido retirando la presentación de forma enteral en comprimidos y cápsulas, debido al desuso que tiene la hidralazina en la farmacología actual. La posología más habitual de la hidralazina suele ser bastante estandarizada y se divide en dos fases. La fase inicial y de ahí pasar a la fase de mantenimiento subiendo la dosis, ya que la hidralazina suele crear tolerancia en el organismo, es decir, a largo plazo se requieren dosis mayores para conseguir el efecto deseado. Si utilizamos la hidralazina en la insuficiencia cardíaca, también de tipo congestivas, utilizaríamos una dosis aproximada de 12,5 a 25 miligramos cada 6 o 12 horas, llegando a subir un poquito más esta dosis si se requiriese. Si utilizamos la hidralazina de tipo oral para los cuadros de hipertensión, en adultos empezaríamos de 12,5 a 25 miligramos cada 6 u 12 horas durante unos 4 días y de ahí doblar la dosis
cada 6 o 12 horas durante una semana, si se crease el cuadro de tolerancia. Y en poblaciones jóvenes en pediatría, seguiríamos de 0,75 a 1 miligramo por kilogramo diario durante una semana. Y de ahí, si se crea tolerancia, subiríamos la dosis de 2 a 3 miligramos por kilogramo diarios. Si utilizamos la hidralacina para las propias crisis hipertensivas por vía parenteral, en adultos utilizaríamos bolos de 10 a 20 miligramos intravenosos o intramusculares, repitiendo cada cierta hora si fuese necesario. Y en poblaciones pediátricas utilizaríamos de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo cada 4 o 6 horas hasta que se revirtiese la situación de la hipertensión arterial pediátrica. Y por último, si utilizamos la hidralacina en los ámbitos ginecológicos obstétricos para el tratamiento de la eclampsia y la preeclampsia, utilizaríamos de 5 a 10 miligramos en un bolo intravenoso o intramuscular. Si la situación de la preeclampsia o eclampsia sigue al cabo de 20 o 30 minutos, administraríamos otro bolo intravenoso e intramuscular de la dosis recomendada de hidralacina. En términos de compatibilidad e incompatibilidad de la hidralacina con el resto de la farmacología existente, se ha demostrado que tiene mucha compatibilidad con un montón de fármacos, por lo cual deberemos de realizar una extensa bibliografía de la misma. Y se ha demostrado que la hidralacina nunca se debe de administrar con preparados o disoluciones de tipo glucosados, es decir, la hidralacina no se puede mezclar ni con glucosa, fructosa, es decir, con cualquier tipo de hidrato de carbono, muy importante. Y por supuesto, la hidralacina tiene interacción con ciertas sustancias. Por ejemplo, puede haber una sinergia o potenciación de efectos terapéuticos si se administra junto con otros hipotensores, con los IMAOs, es decir, inhibidores de la enzima monoaminoxidasa, con el propio alcohol y con el fármaco del baclofeno. Y la hidralacina puede ver reducida su eficacia o efecto terapéutico si se administra a la vez con corticosteroides o con AINES. A pesar de que fue un fármaco que revolucionó los antihipertensores de tipo vascular periféricos, la hidralacina actualmente se encuentra en desuso debido a la gran cantidad de efectos adversos que se suelen presentar a corto plazo y que muchas veces suelen superar a los efectos terapéuticos deseados de la hidralacina. Algunos de los efectos adversos más comunes que tiene la hidralacina son la aparición de hipotensión debido al potente efecto vasodilatador que tiene la misma, la aparición de taquicardias y de un cuadro de taquifilaxia, es decir, tolerancia. Hay que administrar cada vez más dosis para lograr el efecto terapéutico de la hidralacina, siendo este el principal efecto adverso por el cual la hidralacina está cayendo en desuso. Así como también la hidralacina puede provocar dispepsias, diarreas, cuadros de anorexia, cierto tipo de retenciones, como por ejemplo de tipo urinarias, cefaleas, mareos, palpitaciones derivadas de las taquicardias y también puede provocar de formas más raras temblores y calambres, más especialmente de tipo musculares. Y en el embarazo y la lactancia, la hidralacina tiene categoría C. Es decir, se puede administrar pero siempre valorando el beneficio en contra del riesgo tanto en la gestante como en el lactante. Aunque la hidralacina dentro de los ámbitos ginecológicos y obstétricos es el principal fármaco de elección cuando se genera
o se sospecha un cuadro clínico de eclampsia y preeclampsia, es decir, un cuadro de hipertensión arterial junto con una proteinuria que no tiene que ver con un aspecto neurológico y que encima, si se acompaña de convulsiones y de coma, que igualmente no tiene nada que ver con la función neurológica, sino con la función vascular y cardíaca. Finalmente, nos queda decir que la hidralazina, dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, se ha demostrado que es un fármaco no dializable y suele requerir un ajuste de dosis, especialmente en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía. Si tenemos un aclaramiento de creatinina entre 10 a 50 mililitros por minuto, administraríamos la misma dosis recomendada en la bibliografía de la posología de la hidralazina, pero espaciando el tiempo entre 8 y 12 horas, llegando incluso a aumentar los tiempos terapéuticos. Y si el paciente tiene un aclaramiento de creatinina menor de 10 mililitros por minuto, de nuevo administraríamos la misma dosis, pero ya espaciando al máximo el tiempo terapéutico, por ejemplo, entre 12 y 24 horas o incluso 48 horas. Y de nuevo, decir que la hidralazina actualmente es un fármaco que está en desuso. Solamente lo podemos encontrar en situaciones muy específicas. Pero, por ejemplo, dentro de las áreas de maternidad, ginecología, obstetricia, sí es un fármaco que suele estar presente, más cuando se intuye o se sospecha un cuadro de eclampsia o preeclampsia.